Bueno, y ya desde hace años se está trabajando en temas de agua. Óscar, de hecho, también es consultor para el Banco Mundial y el BID, sobre todo como analista de datos, en temas de, bueno, manejo de datos, un poco, bueno, no sé si haces cosas de inteligencia artificial, bueno, sobre todo manejo de datos. Y bueno, no es exactamente el título de la tesis doctoral, pero es similar, ¿no? Al final es un estudio que trata de analizar un poco la sostenibilidad hídrica en una cuenca que está en el centro de Colombia. De hecho, la Universidad de los Llanos está bastante céntrica. Y, bueno, el mayor problema al que se ha enfrentado Óscar, que ahora lo contará, es la falta de datos. Es un problema que nos enfrentamos también en Europa, ¿no? Maite lo sabe bien. Pues eso, trasladado a América Latina y a Colombia, pues todavía más, ¿no? Entonces, pues yo creo que el gran parte del esfuerzo de su tesis es intentar desarrollar metodologías para cubrir esa falta de datos. Bueno, o sea, pues muchas veces, bueno, Óscar está haciendo una estancia de 6 meses aquí conmigo, vino en junio y ya se marcha el 4 de diciembre, sí, el 4 de diciembre, o sea que ya le queda muy poquito. Y nada, bueno, espero que lo hayas disfrutado. Listo, pues muchísimas gracias. Bueno, agradecer el espacio que me están brindando y a la profe Irene, que desde hace 3 años me ha venido acompañando en este proceso de formación doctoral dentro de mi comité tutorial. Como lo decía la profe Irene, bueno, yo les voy a contar un poco sobre los resultados preliminares y, digamos, las dificultades y desafíos que se presentan en el marco de un análisis de datos cuando queremos planificar la agricultura a nivel de cuenca, que es otro desafío, cuando realmente no tenemos o más bien tenemos un gran vacío de información. Entonces, por ahí, en la experiencia que he adquirido en los últimos 3 años como analista de datos, pues se encuentra uno con recursos que pueden ayudarle a uno, le facilitan a uno bastante esa falta de información pues, en cualquier parte del mundo en realidad. Entonces voy a hacer una pequeña contextualización de la investigación, más enfocándome en la región para que la conozcan. Luego les hablaré en un solo slash de la metodología, de pronto priorizando algunos elementos que son para mí más relevantes por el resultado y por lo que plantea después en su discusión. Y luego hablaremos ya de los resultados preliminares que se tienen con los próximos pasos que también pues, me hacen falta en el año y un poco más que me queda del doctorado. Y finalmente, pues daré unas conclusiones a partir de lo que se ha venido explorando en el doctorado en este tema principalmente. Bueno, la profe ya hizo una introducción sobre por qué estoy acá. Estoy haciendo una estancia de doctoral, digamos, hace parte de la formación doctoral en la Universidad de Los Llanos. Yo soy estudiante de 3er año de un doctorado en ciencias agrarias y pues tengo la fortuna de estar en este doctorado por una beca doctoral que me gané por excelencia en temas de investigación con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de mi país. Y bueno, ya como lo dijo la profe, estoy a nada de dejaros. Entonces, lo digo con un poco de nostalgia en realidad, ahora que conozco bastante de lo que ustedes hacen acá, que me gusta un montón. Aparte, hay mucha relación con lo que estoy haciendo y con todos los procesos que he visto en proyectos por parte del SEIGRAD. Un poquitico de contextualización ahora sí para entrar en materia, que de pronto voy a repetir un poco de lo que ustedes ya saben, entonces no me voy a tener mucho allí. Y es que en el marco de esto que llamamos cambio climático, pues hay una complejidad muy grande cuando hablamos de variabilidad climática, especialmente por las condiciones que son potencialmente cambiantes hacia futuro, tanto espacial como temporalmente en el clima. Y eso pues ya está connotado y está además documentado de la situación de crisis asociada a la escasez de agua que hay en muchos países y además de eso, pues de que así tengamos el recurso, ¿cierto? El solo hecho de que sea abundante o que sea escaso, pues plantea 2 escenarios muy difíciles de gestión del recurso hídrico. Entonces ya la FAO nos dice, tenemos escasez no solamente física, sino también económica, que es, por ejemplo, cuando tenemos una gran cantidad del recurso, físicamente hablando, pero no tenemos la capacidad técnica para hacer la gestión adecuada y poder garantizar la accesibilidad de este recurso. Entonces, este planteamiento, y específicamente hablando de la agricultura, pues plantea 2 escenarios. Cuando tenemos una lluvia muy prolongada o intensa, ¿cierto? Que en Colombia es muy común,
pues tenemos escenarios donde el estrés hídrico se presenta por superávit hídrico. O tenemos el otro escenario en donde tenemos una escasez del recurso, físicamente hablando, y pues también plantea escenarios de estrés hídrico, pues por falta de recurso para todo su desarrollo fisiológico. ¿Y por qué es importante en la agricultura? Porque claramente, también esto será repetitivo, estamos hablando de que más del 80%, y esto es un promedio general, cuando hablamos de Latinoamérica estamos hablando del 90% del consumo de agua está asociado principalmente a la producción de alimentos. Por eso se hace tan importante pues, que tengamos presente qué es lo que sucede en la gestión del agua, específicamente con la producción de alimentos. Específicamente aún más cuando hablamos de alimentos y hacemos referencia hacia dónde están mirando todo el planeta en cuanto a dónde se va a producir los alimentos de aquí en adelante, entendiendo que nosotros seguimos creciendo exponencialmente como población y eso implica también que vamos a tener un crecimiento en la demanda pues, de los alimentos. Entonces, además de que estamos viendo que hay migraciones muy grandes, ¿cierto?, de la demografía a nivel mundial, es que pues, la gente se está yendo hacia las urbes, hacia el área urbana, donde no se produce alimentos, y esta población, o muy poca población, que es la que se responsabiliza de la producción de alimentos, pues se está haciendo cada vez menor. Entonces, todo eso plantea realmente un desafío importante. Necesitamos producir más alimentos, pero tenemos que tener mayor rentabilidad en términos productivos y en términos de producción de biomasa para garantizar pues que estas personas que vamos a coexistir más adelante pues tengamos el alimento en la mesa. Colombia, como en Latinoamérica en general, pues es uno de los países que también, digamos, está en la mira para que sea uno de esos países que va a garantizar esta necesidad de aumento de la producción de alimentos y en consecuencia, bueno, además de estar potencialmente muy bien valorado por estar en la zona de interconvergencia tropical, porque da condiciones para producir básicamente todo el año y casi que en el 90% del país. Entonces, el país pues entiende que hacia allá se va a necesitar expandir la producción. Y entonces ha hecho unos ejercicios muy interesantes en cuanto a la generación de herramientas de información para decir, venga, si vamos a expandirnos, pues hagamos esa expansión de una manera más responsable y ha generado por allí ya una capa que se denomina Frontera Agrícola Nacional, que es básicamente en donde se va a hacer la expansión, básicamente, o donde se espera que se haga la expansión, ¿cierto?, de la producción. Actualmente nosotros tenemos aproximadamente, solamente en producción de cultivos agrícolas, 7 millones de hectáreas, pero pues tenemos ya una mira de 40 millones de hectáreas que se van o se esperan que se garantice allí un potencial de producción de alimentos. Bueno, Colombia, como todos los países, va a estar en crecimiento de la población demográfica, pero aquí es importante, en el país, cada 4 años hacemos un estudio que se llama el Estudio Nacional del Agua, que nosotros lo llamamos como ELENA, y es básicamente un estudio en donde están evaluando constantemente a nivel de cuencas, y hubo una subdivisión por el país de más de 360 subzonas hidrográficas, que son cuencas, las cuencas prioritarias, en donde se van o se están pensando hacer análisis. Y en el 2015 hicieron un análisis de la huella hídrica multisectorial, y aunque nosotros por allá hace 10 años decían que fuéramos el 5º país con más recurso de agua renovable, ahora decimos que somos el 7º país con mayor cantidad de agua en el mundo, y sin embargo, pues ya en el 2015, de las 365 subcuencas que les digo, pues hay 22 que ya presentaron escenarios de escasez de agua o de estrés hídrico por esa relación entre oferta y la demanda. En este contexto, digamos, el objetivo que traté de llamarlo, porque no es el objetivo propiamente de mi tesis doctoral, sino de la esencia de la investigación que estamos desarrollando, es evaluar la sostenibilidad hídrica de las cuencas hidrográficas considerando la disponibilidad limitada de datos y el cambio climático mediante el desarrollo y la implementación de metodologías de análisis espacial y temporal, modelamiento hidrológico y el cálculo de huella hídrica, además de integrar la perspectiva de los actores claves y los factores de cambio que podrían garantizar una planificación sostenible de la agricultura. Entonces, lo que les voy a contar ya en resultados es básicamente cómo
podríamos nosotros pensar en planificar nuestro territorio a nivel de cuenca, considerando aspectos de baja limitada o accesos limitados a datos, y además, pues, con todo este rollo que nos plantea, o desafío que nos plantea la variabilidad del cambio climático. Bueno, ahí hay un pequeño error, digamos, en las diapositivas, la idea era que miráramos tres subcuencas, pero como lo cambiamos a PDF, allí hay una pequeña superposición. Pero les cuento, el desarrollo de este caso de estudio específicamente con todos estos elementos que les acabo de mencionar es en una cuenca que se denomina la cuenca del río Acacías-Pajure. La cuenca del río Acacías-Pajure es una cuenca que está básicamente sobre la macrocuenca del río Orinoco. Es el segundo o tercer río más caudaloso del mundo. Básicamente allí, específicamente en esta cuenca, que es algo que olvidé mencionar desde el principio, este proyecto arrancó básicamente por una inversión que necesitaba hacer una empresa de hidrocarburos porque tienen una gran explotación de la industria, por aquí en esta parte, que casi no se alcanza a ver, y la comunidad exigía que se hiciera un análisis para entender por qué decían ellos, digamos, empíricamente, hace 10 años teníamos agua y ahora no tenemos, y bueno, ahí se planteó, digamos, una discusión y la necesidad básicamente de la inversión sobre esta cuenca. Esta cuenca, digamos, aquí ya hay un primer resultado, es una cuenca que tiene una alta y bastante concentración de actividades antrópicas. Uno ve el mapa y dice, bueno, hay una alta actividad agrícola, principalmente de palma y de arroz, algo de maíz, pero también hay una gran extensión que es culturalmente algo productivo. Estos colores que están por acá representa básicamente zonas de pastos, que es donde se da una ganadería extensiva, ¿cierto? Además de eso, las partes grises que ven por acá, pues es un área urbana que tiene aproximadamente 100.000 habitantes, y estamos hablando que la cuenca en total está aproximadamente entre los 93.000 hectáreas. No es una cuenca muy grande, pero tiene esta complejidad de, muchas actividades allí. Tenemos actividades humanas, tenemos actividades industriales, tenemos actividades agrícolas y también pecuarias. Adicional a eso, esto nos plantea otro desafío. Esta cuenca, que pues no se alcanza a ver por la superposición, tiene 4 municipios, o más bien, tiene área dentro de 4 municipios. Y eso plantea pues, que hay 4 entidades territoriales que tienen algún tipo de incidencia sobre las decisiones que se toman dentro de la cuenca. Que también fue algo particular que nos llamó la atención para analizar. Y por aquí tenemos unas condiciones preliminares o generales de la cuenca, y es que tenemos una precipitación de aproximadamente, o en las condiciones más lluviosas, de 4.500 milímetros al año, que eso para ustedes de pronto es bastante inusual, pero en realidad estamos hablando de la parte alta, que está por aquí arribita, y las altitudes, porque lo voy a mencionar de una vez. Cuando uno revisa, digamos, un modelo de elevación digital, uno encuentra que podría tener altitudes de 1.600 metros sobre el nivel del mar, ¿cierto? Y luego aquí arriba, que es donde tenemos esas precipitaciones tan altas, pero luego que se encuentra con la ciudad grande que les mencionaba, ya empezamos a hablar en realidad de altitudes de 600 metros hacia abajo, hasta la desembocadura, que está en aproximadamente 190 metros sobre el nivel del mar. Entonces, en realidad no es que exista un gran desnivel de altitudes, sino que allá tenemos una parte alta y que es la parte boscosa que se alcanza a observar en la cuenca. Bueno, adicional a ello, pues nada, esta subdivisión ya es una subdivisión existente de la cuenca para tener mayor detalle a la hora de decidir y poder observar, y no ver toda la cuenca en sí, ¿cierto? Sino verla pues integrada por sus tributarios. Entonces, este estudio lo que trata es de llegar como a un punto intermedio. O sea, no solamente irnos por los elementos científicos, sino también por los elementos institucionales
que al final, en mi experiencia, cuando uno desarrolla un proceso de investigación muy complejo y la institucionalidad, que es al final la que toma la decisión o la que tiene el poder de hacer inversión pública, pues no lo entiende o sencillamente consideran que no los tuvieron en cuenta para el proceso, pues como que no pasa nada, ¿cierto? Entonces, estas 13 subcuencas, que son las unidades de estudio, pues son básicamente una subdivisión que ya la corporación ambiental, que es la que toma las decisiones ambientales en la región, pues había definido hace 10 años atrás, en el 2014. Un poco como para decir, bueno, sí estamos contando con los elementos y con la información que por allí desde la institucionalidad se está generando. Entonces, ¿en qué consiste la metodología? Y bueno, la idea era que saliera un poquitico más segregada, pero bueno, por el PDF sale toda la información en conjunto. Hay tres grandes elementos allí que desglosé poco a poco. Primero, se desarrolla un cálculo de la huella hídrica para saber claramente cuál es la demanda que se tiene por parte de las actividades socioeconómicas, específicamente con el enfoque de la WPN, ¿cierto? Que hace poco tuvimos la oportunidad de estar con uno de los, ahora digo yo, pioneros en la modelación de la huella hídrica, planteando básicamente el cálculo inicialmente de la huella hídrica azul y la huella hídrica verde, que son básicamente los indicadores de color de disponibilidad en cantidad del agua. Utilizando el CROWAT, digamos, la metodología establecida en este manual, aquí es donde empiezan a aparecer, digamos, los desafíos y el nivel de detalle y de calidad que pueda tener ese resultado de la huella hídrica. Existen muchas maneras de calcular la huella hídrica con el mismo CROWAT, pero lo que da mayor calidad en cuanto a los resultados, pues es el nivel de detalle y también la calidad de los datos que se incorporen dentro del modelo. Ya ahora les explico mejor el tema del cálculo. Luego, aquí aparecen como los retos. Ahora se van a dar cuenta de la falta de datos que no se tienen ni de precipitación ni de temperatura máxima mínima y el rendimiento, que es básicamente los pilares del cálculo en cuanto al peso que tienen para el resultado final. Para básicamente calcular la precipitación se utilizó un proyecto de imágenes satelitales que se denomina CHIRS, que tiene digamos una resolución de 5K, que es muy buena, y se intentó, porque hemos tenido muy buenos resultados para la temperatura, con otro recurso de imágenes satelitales que se denomina el proyecto Power NASA, pero al final ya les voy a contar qué pasó allí, porque nos tocó buscar otra alternativa, y al final, pues esta información condensada, pues va básicamente a los módulos del CROWAT para determinar, pues, cuánta cantidad de agua se necesita básicamente por subcuencas, que al final, pues, es como el primer análisis que les quiero presentar en cuanto a oferta y demanda. Eso por un lado, en cuanto a la demanda. Luego, para la oferta, se utilizó un modelo semiagregado, que es el modelo hidrológico GR2M, que es un modelo francés. Básicamente, nosotros con 3 cuencas aledañas, años previos, hemos utilizado este modelo y el modelo funciona muy bien en condiciones de unas cuencas no tan grandes y además funciona muy bien y se adapta muy bien a las variaciones que tenemos en nuestra región, que ya también con un gráfico se van a dar cuenta de qué tanto hace la precipitación, fluctuaciones. Entonces, ha funcionado muy bien. Por eso, digamos, lo seguimos utilizando, digamos, en la región, porque funciona bastante bien en cuanto al desempeño de la simulación, con, digamos, herramientas como RStudio, que ya por ahí nos facilita de alguna u otra manera este cálculo. Finalmente, bueno, lo que hacemos es ese contraste entre la oferta y la demanda. Vamos a mirar varios escenarios: 2006, 2015 o 2023. Básicamente 2006 porque es hasta donde tenemos información histórica de la región en cuanto a producción, en cuanto a datos de rendimiento, de área y demás organizada para procesar y para trabajar. Y a partir de eso, pues determinar cómo estamos, ¿cierto? Eso digamos que es con la información histórica que tenemos, pero la idea es hacer una proyección al 2040 para mirar qué pasa, básicamente, con potenciales escenarios de cambio climático. Pero allí, digamos, les voy a mostrar algunos modelos de Machine Learning y otros
modelos estadísticos que se evaluaron para determinar pues, cuál funcionaba mejor con la información histórica que traíamos, a ver cuál se podría acomodar mejor a este comportamiento tan variable de la precipitación y de la temperatura. Y por otro lado, que es para mí lo más importante, digamos que todo esto son números y todo esto, digamos, en una computadora funciona muy bien, ¿cierto? Pero luego está esta otra parte que es básicamente cómo hacemos pues la planeación, yo digo estratégica, no desde los datos, porque los datos sí son la fotografía, oiga, venimos así o estamos así, pero en realidad lo que va a pasar a futuro depende básicamente de las personas. Y es, digamos, donde es donde más me he atropellado porque no soy tan bueno, no es que no sea bueno con las personas, sino que no soy tan bueno en el desarrollo de estas metodologías sociales, que es donde la profe me ha dado luces. ¿Qué es lo que hacemos? Primero vamos a desarrollar o identificamos unas estrategias, perdón, unas estrategias no, unos factores de cambio o motores de cambio y identificamos también unas variables estratégicas asociadas a estos factores de cambio. Solamente desde lo que nosotros encontramos con literatura. Ahora, esta información, la idea es que nosotros la vamos a validar con los diferentes actores, no solamente los productores, sino los tomadores de decisiones, y pues también los académicos, y a partir de eso vamos a utilizar un método que aplicaremos con ellos, que es un método de análisis multivariable, que plantea básicamente priorizar cuáles son estos motores de cambio y cuáles son específicamente estos motores de cambio, las variables más estratégicas o que tienen mayor peso a la hora de la gestión del agua en la agricultura. Y a partir de eso, pues podemos hacer unos análisis estructurales de influencia y dependencia, tanto de cómo se relacionan los actores y de cómo estas variables también se relacionan o no se relacionan entre sí en función a ese objetivo que es la gestión sostenible de la agricultura a nivel de cuenca. Y a partir de esta información, pues plantear con una metodología, yo digo muy sencilla, pero que tiene mucha, o me ha funcionado muy bien, que tiene un gran impacto a la hora de plantear escenarios. Toda esta información previa, que está desarrollada básicamente con la información histórica, pues me permite a mí plantear unos escenarios, o 4 escenarios específicamente, que rigen a partir de 2 ejes que van a salir de toda esta discusión previa. ¿Sí? Ya les contaré un poquitico de lo que ya se ha adelantado. Entonces, sí, voy a adelantarme. Voy a adelantarme, voy a saltar un poco el tema. Voy a adelantar un poquitico al tema de los enfoques y de la parte conceptual. Sí, ya lo acabé de explicar, entonces creo que me voy a adelantar un poquitico, porque es básicamente lo que acabo de decir con las gráficas. Entonces, bueno, en cuanto a los resultados preliminares, para la huella hídrica les decía, es utilizar el software del Global que requiere estos módulos de clima, precipitación, cultivo y suelo. Es básicamente lo que les quiero mostrar en cuanto a la solución que se plantea. Porque al final lo que decía la profe Irene, es no solamente encontrar mis resultados, sino dejar una herramienta metodológica, además tecnológica, para que quien quiera utilizarlo en otra cuenca cercana o con las condiciones similares a la mía, pues pueda hacerlo. Entonces, en el país existe un recurso disponible que es un recurso que adaptó la metodología de Corinne Lancover específicamente para Colombia y nos entrega una capa muy buena para el 2018 de los cultivos principales en todo el país. Entonces, el procesamiento es complejo en realidad. Entonces, al final lo que se desarrolló fue un algoritmo en Python que básicamente uno lo que necesita entregarle es la información del chef del área específica donde quiere cortarlo y pues básicamente nos procesa en cuestión de segundos la información. ¿Qué fue lo que se encontró? Que ya les había adelantado. Bueno, palma, arroz y un poco de maíz básicamente en mi región. Estos cultivos son, no llamemos monocultivos, pero sí de productores grandes, ¿sí? Entonces, no es como que hayan muchos agricultores en esta zona. Luego de que hicimos un recorrido y hablamos con los productores, es que pues en realidad son extensiones muy grandes de muy pocas personas, pero trabajaremos con palma, arroz y maíz específicamente a nivel de lo que sucede en cada una de las 13 subcuencas que les mencionaba anteriormente.
no hay información claramente porque teníamos la fotografía solamente del 2018, entonces lo que se desarrolló fue o plantear con la información histórica que teníamos a escala de municipios, utilizar un factor de proporcionalidad para establecer, bueno, cuánto porcentaje tiene cada municipio de los 4 municipios que les decía inicialmente y establecer con esa información histórica un histórico a nivel de cuenca. Bueno, estos son los recursos de la información histórica que, repito, solamente tenemos desde el 2006 hasta el 2023. Y con esta información, entonces, pudimos establecer básicamente qué sucedía en cada una de las subcuencas, específicamente o históricamente desde el 2006 hasta el 2023. Por otro lado está la información asociada a lo productivo. Entonces nosotros tenemos, bueno, la FAO, que lo conocerán también ustedes, es este manual de la evapotranspiración del cultivo. Entonces nos entrega bastante información sobre el KC, que es un elemento importante del cultivo, la profundidad radicular, el factor de agotamiento, el factor de respuesta, bueno, toda esta información productiva que como lo dice la profe, en realidad, el de base yo no tengo una formación de agrónomo, pero digamos ya nos entregan la información, ¿cierto? Y en Colombia hicieron un ejercicio muy bueno en el 2015, como les mencionaba, en donde trataron de llevar estos valores específicamente a las condiciones del país. Porque cuando uno revisa el de la FAO hay mucha información asociada a datos que van dentro del modelo, pero que están más en condiciones del Mediterráneo. Entonces, bueno, esa información también se suplió. En cuanto al suelo, la textura del suelo, pues es un dato fundamental. Yo utilicé un recurso de la FAO, que también es una capa bastante interesante, que es un mapa de suelos digital que está disponible y que cuando uno hace el corte también con un algoritmo que ya quedó diseñado, pues él nos entrega específicamente la cantidad de porcentaje de arena, arcilla y limón que tiene cada suelo más dominante y a partir de eso, pues yo puedo establecer qué tipo de textura de suelo se tiene, ¿cierto? Entonces, digamos, esto también es algo que facilita mucho el trabajo. Esto, haciéndolo con ArcGIS y haciéndolo paso a paso, pues se puede hacer, pero demora mucho y ya, pues ya hay un algoritmo que se creó, básicamente para agregar la capa, el corte que queremos y obtener el resultado que al final nos interesa para tener más tiempo para la discusión realmente. Luego tenemos en el clima, ya les contaba, básicamente trabajamos primero para precipitación con shears, pero también, digamos, porque lo menciono bastante porque estos algoritmos al final pues están trabajando como paper y en el país tenemos, digamos, acá hay una interfaz de donde se hace la descarga de los datos hidrometeorológicos, pero tiene dos falencias o dos limitantes que hacen que la gente se separe un poco a la hora de procesar la información. Uno, es que no se puede tomar la información de más de 10 estaciones al tiempo. Y dos, yo no puedo hacer la descarga de más de 30 años continuos. Entonces, si yo quiero hacer un análisis de 50 años en 20 estaciones, o bueno, 40 o más, pues tengo que partir eso un montón de veces y luego organizarlo es otro caos. Entonces, lo que se diseñó básicamente fue un algoritmo que nos permite, la demora es descargarlo, no hay que hacerle nada a los archivos y se cargan al algoritmo y él básicamente organiza en cuestión de, en promedios de 5 a 10 segundos, de acuerdo a la capacidad de la internet, la organización perfecta de todos estos datos. Entonces, al final, ¿qué pasa con la precipitación? Yo extendí un poquitico más, digamos, el área, porque si se dan cuenta, nuestra cuenta está por acá, los datos de precipitación que cumplieran con nuestros criterios, que era, bueno, tener al menos 40 años de datos, pues para después hacer proyecciones, pues eran muy pocos. Dentro de la cuenca teníamos uno, casi dos. Entonces, por ahí ya empezábamos a ver una falencia en cuanto a precipitación. Entonces, lo que hicimos fue, bueno, tomemos la información de las estaciones, de los datos observados, y podemos decir, bueno, en la región, estas imágenes satelitales se comportan o no se comportan bien. Y entonces validar si se pueden utilizar los datos o no se pueden utilizar los datos satelitales. Entonces, toda esa información se procesó y al final tuvimos muy buenos resultados cuando validamos las imágenes chips con nuestros datos históricos o los datos observados. Entonces dijimos, bueno, con estos resultados de validación podemos utilizar la información asociada en estas imágenes satelitales. Y entonces lo que se desarrolla es después muy sencillo. Ponemos todas las capas, que es información
bueno, no sé si conocían a Cheers, pero Cheers es una imagen satelital que te da información diaria desde 1981 hasta el día de ayer. Entonces, es muy, muy buena en realidad. Y bueno, aquí lo que hicimos fue sacar el promedio por cada subcuenca, específicamente también con un algoritmo que digamos, lo repito mucho porque, digamos, está a disposición, pues, para eso surgen. Después de meterle uno a la capa, uno puede poner la capa que quiera, porque son imágenes de todo el mundo, entonces uno pone y va generando básicamente el promedio sobre el polígono que uno quiera básicamente calcular. Entonces, aquí encontramos ya básicamente una información histórica a nivel de subcuencas en cuanto a precipitación. Para la temperatura máxima y mínima, pues la condición era más compleja. Teníamos tres estaciones, tanto para la temperatura mínima como para la máxima, básicamente con la información del requerimiento de 40 años por lo menos. Y en este caso lo trabajamos con las otras imágenes satelitales que les dije, Power NASA, pero los resultados no fueron buenos, entonces se descartó esa posibilidad. Y lo que se trabajó después de revisar digamos, esta dificultad es que podríamos utilizar las tres estaciones que teníamos, porque si recuerdan, les mencioné que las altitudes no cambiaban mucho, ¿cierto? Después de que llegamos a la ciudad, pues teníamos estaciones con muy buena información. Lo único que hicimos fue completar los datos vacíos que tenían esas estaciones con la creación básicamente de series sintéticas para completar esos datos faltantes y utilizar esas estaciones como pivot y a partir de la altitud o apoyándonos con el método de gradiente altitudinal, tomar esas altitudes, esas estaciones pivot y luego mirar qué promedio tenía la altitud cada subcuenca. Y a partir de eso, pues con el gradiente altitudinal establecer cuál sería el promedio, ¿cierto?, de la temperatura mensual para cada una de las subcuencas. Digamos que fue la manera de solución más adecuada en realidad, en función a que queríamos tener información muy detallada, pero también muy confiable. Entonces, al final, tenemos valores de huella hídrica multisectorial de la primera foto, apenas les voy a mostrar la primera foto, que es de en lo que estamos hoy, y encontramos unos valores de toda la cuenca de más de 620 millones de metros cúbicos al año, que se concentran básicamente en las estaciones, en las subcuencas más grandes, ¿cierto? Que es donde mayor actividad agrícola, pues, se tiene. ¿Listo? Que son la subcuenca del río Acacias, que es la subcuenca que va por aquí, del río principal, esta, que es la del río Orotoy, y luego la del río Chichín. La distribución que, pues, digamos, no nos sorprende cuando analizamos, ya les mostré que estamos por ahí en 4.000, un poco más de milímetros al año, pues estas condiciones nos garantizan que tengamos una gran cantidad de agua en ciertos periodos del año. Ya les voy a mostrar la oferta. Pero básicamente el 97% del agua está básicamente destinada a la actividad específicamente agrícola en cuanto al azul. Y la huella hídrica verde pues representa el 84%. Estamos hablando de una foto de todo el año, que es digamos, cuando yo encuentro que hay muchos errores a la hora de evaluar el consumo o esa sostenibilidad cuando tomamos la foto de todo un año. Bueno, aquí lo tenemos a nivel de cada una de las subcuencas, también pues, muy dominante la oferta verde que tenemos. Y luego por aquí, específicamente, lo anterior les estaba mostrando básicamente el cálculo de la huella hídrica, tanto doméstico como agrícola e industrial. Así que no me detuve a hablar sobre las metodologías de allí porque nos centramos en lo agrícola. Cuando hablamos de lo agrícola, específicamente, pues nada, estamos hablando de la palma y de la actividad de pastos asociados a la ganadería. En cuanto a la oferta, este modelo, que igual no me voy a detener mucho, solamente a mencionar que se estimó con el índice de Nash el comportamiento o el desempeño que tenía este modelo, pero la dificultad también radicaba en que pues, no teníamos datos de caudales para hacer la validación. Entonces, cuando teníamos este punto que era el más interesante, ¿cierto? Al final, obviamente, de la cuenca o de la desembocadura, pues la información se dejó de generar desde el 92. Y luego encontramos una estación por acá que tenía algo de información, más de 15 años. Entonces lo que nos tocó fue generar
una subcuenca que estuviera acorde a este punto y a partir de eso pues establecer básicamente nuestro modelo en donde teníamos un índice de Nash por encima del 0.7 que quiere decir que da un ajuste muy bueno y a partir de eso podríamos, digamos, establecer los valores de oferta hídrica disponible, que oscilaban en total, otra vez la foto, de todo el año, en más de 2 millones de metros cúbicos al año. Entonces, si recuerdan, les estaba hablando de 680, ¿cierto? ¿Cierto? Aquí estamos hablando de 2.000 millones, perdón. En realidad son 2.000 millones y el otro era 680 millones frente a 2.000 millones. Entonces, en la fotografía inicial uno dice, pues, está muy bien la cuenca, ¿no? Porque casi que lo supera por un poco más de 3 veces la oferta de agua. Sí, voy. Aquí ya cerramos. Básicamente, esto es lo más relevante que desde mi maestría, pues yo ya he podido descubrir que es, cuando hacemos la fotografía del año o de toda la cuenca en general, pues parece que no hay problemas. Pero cuando uno revisa en realidad qué sucede con cada mes, en cada zona o en cada subzona geográfica del estudio, pues uno se encuentra que claramente en donde los meses en donde bajan las lluvias, que nosotros no tenemos estaciones, sino bajas o altas lluvias, pues es donde se encuentra un montón de problemáticas o que nosotros denominamos como hotspots, que es básicamente enero, febrero, marzo, cuando todas las cuencas están en déficit de agua, porque vuelvo y digo, en esas épocas igual se produce tal y como se produce en junio, julio, agosto, que es donde tenemos una oferta de agua muy alta. La producción nunca para en realidad, pero sí la oferta de agua tiene un cambio muy drástico. Solamente entre abril y octubre tenemos el 78% de la oferta de agua de todo el año. Entonces, los 5 meses restantes tienen apenas el 22% de la oferta del agua de todo el año. Entonces, es una foto que plantea bastante la discusión en cuanto a la toma de decisiones. Y luego, cuando uno lo revisa, pues a nivel de cuenca, de subcuencas, cómo se reparten estos sectores en cuanto a la demanda de agua, pues también le deja a uno claro, bueno, si yo estoy diciendo que en enero tengo en todas las subcuencas estrés hídrico o tengo más demanda que oferta de agua, pues en los escenarios en donde hay más de 3 o 2, tan solo 2 actividades agrícola y industrial, pues claramente hay un potencial conflicto asociado al uso del agua, ¿cierto? Bueno, próximos pasos son 2 slash, es incluir el tema de cambio climático, entonces incluimos ya lo que la institucionalidad nos ha dicho, bueno, nosotros ya establecimos estas posibles escenarios de cambio climático específicamente para nuestra área, que está por acá, casi no se ve, en cuanto al aumento de temperatura y en cuanto a las fluctuaciones que tendría en términos de precipitación. Entonces, todo eso se está evaluando con modelos de datos específicamente. Aquí hay un resultado bastante interesante entre lo que sucede básicamente con la información que se tiene de caudales y agregándolo o metiendo esta información a un modelo como el de Random Forest, pues nos dan valores muy buenos tanto en el entrenamiento como en la prueba que uno podría decir, bueno, podría funcionar muy bien. Pero pues hay muy pocos datos para hacer las predicciones. Entonces, ¿la solución cuál es? Que lo que se va a predecir, en realidad, pues son las variables de entradas al modelo hidrológico. No el caudal, sino mirar cómo se comporta la precipitación y la temperatura, que al final es la evapotranspiración lo que nos va a dar. Y como tenemos mucha información histórica, pues podríamos a partir del 2023, que es los últimos años que tenemos, evaluar hasta el 2040, cuál sería ese posible comportamiento en función a esos cambios de temperatura y de precipitación. Entonces aquí, solamente ya para terminar, estaríamos hablando de cómo se están comportando los 2 modelos autorregresivos, que son modelos estadísticos como el SABIMA y el ARIMA, frente a los modelos de datos que tenemos solamente por ahora, el Random Forest y una red neural muy básica que plantea básicamente este Random Forest, que para mí me encanta cómo juega, pero digamos es una alternativa que se está planteando para terminar de realizar. En cuanto a los actores, inicialmente cuando arrancó este proyecto, por allá hace unos 4 años, se hizo unas salidas a campo para conocer a las personas y pues para que ellos también supieran que íbamos a estar en el territorio, entonces nos toca hablar con ciertas personas, no porque fuera peligroso, sino que pues había zonas muy aisladas en donde
de alguna u otra manera las personas podíamos no darnos cuenta y entrar a una área que sea privada, por ejemplo, que nos pasa muchas veces, pues querer ir a verificar una cobertura, nos metíamos en una finca y esa finca resulta pasa que era un ganadero y el ganadero no le gustaba que la gente se metiera allí. Entonces, se habló con bastantes personas, tanto domésticas, para que nos contaran un poquitico de lo que ellos veían en cuanto a la gestión del agua y también con algunos ganaderos principalmente. Con esta información por allí recogida y sobre todo con recursos de literatura, se establecieron algunos factores de cambio que, digamos, todavía están en evaluación, obviamente, y que la idea es que se validen y se prioricen con la comunidad, con los tomadores de decisiones y también con académicos. Esto, digamos, es una identificación que hasta ahora yo estoy haciendo. Luego la idea es validarlo, obviamente, con los actores y luego plantear los escenarios que, bueno, yo no quiero repetir lo que ya dije. ¿Listo? Y ya ahora sí, para concluir, bueno, hemos visto, mientras, con el planteamiento de las alternativas, pues tener también la búsqueda de estrategias disruptivas, como por ejemplo este estudio en donde básicamente lo que hacen es plantear un reordenamiento de la agricultura en todo el mundo, en donde hacen un cálculo de la cantidad de agua que consumen tantos cultivos asociados a sus kilocalorías y frente a otro tipo de cultivos en donde podrían reemplazar esa misma cantidad de kilocalorías, pero se consumiría menos cantidad de agua. Por ejemplo, ellos plantean hacer un cambio entre el trigo y el arroz, reducirlo y aumentar el maíz y la soya en términos de kilocalorías. No sé si me entienden. ¿Cierto? Bien, por ahí, eso en cuanto a lo productivo, también hay un estudio bastante interesante que plantea una reducción de la huella hídrica tan solo con garantizar que se humedezca muy bien el suelo a la hora de la producción. Luego hay otros estudios que plantean que el solo hecho de evaluar claramente cuál es la fecha de siembra y ajustando estas fechas de siembra con predicciones adecuadas a la precipitación, pues pueden plantear una reducción de, por un lado, aumentar el rendimiento o reducir la huella hídrica. Y ahora sí, para concluir, bueno, primero puedo establecer que combinar esta cantidad de metodologías, pues plantea básicamente una muy buena o potencial solución a estos escenarios donde hay limitada disponibilidad de datos, pero se necesita hacer la planeación necesariamente de la agricultura. La huella hídrica, además, como les mostraba la foto del año y la foto de todo el territorio, pues también puede ayudar a hacer esa diferencia entre lo que sucede por meses o lo que sucede en cada una unidad espacial de nuestra cuenca. Y bueno, incluir a los actores es fundamental. Los datos, luego digo, nos dan la foto de lo que pasó, de lo que está pasando, pero lo que va a suceder o se va a sostener hacia el futuro, pues lo da básicamente la comunidad. Entonces, la incorporación de estos actores es fundamental para plantear buenos potenciales escenarios de desarrollo. Y finalmente, bueno, hay que pensar muy bien esas alternativas de reducción de la huella hídrica en función, no digo que decir que las cuatro que les mostré son la solución, pero sí pensar en soluciones disruptivas, que sean soluciones que no solamente se han venido desarrollando en otros lados, sino que claramente la ciencia también nos da muy buenas alternativas que son además disruptivas para la reducción de la huella hídrica. Listo. Ahora sí creo que no hay más. Sí. Muchas gracias. Perdón. Disculpa las crisis. Sí. No. Nos hacen Mejor no. Tengo tiempo para... Y había muchos deslaces, pero al final. Sí, muy bien. Si hay alguien que tenga preguntas, las podemos hacer aquí. En el online también encendéis el micrófono y podéis hablar si queréis preguntar alguna cosa. Online no. Online, ahora mismo no hay. Esther, levanta la mano. Si quieres hablar, Esther, directamente enciende y habla. Te escuchamos. Vale. Bueno, buenos días y gracias, Óscar, por la presentación. Yo la verdad que no sé nada sobre tu tema y simplemente mi pregunta era un poco orientada a si conocías, que supongo que sí, si las instituciones, los centros de investigación que decías, bueno, pues se está trabajando con los agricultores, ¿no? Con las organizaciones para, digamos, hacer más eficiente el uso del agua en cuanto al riego y calcular mejor esas necesidades hídricas de los cultivos,
si hay conciencia por parte de los agricultores o, no sé, desde tu punto de vista y conocedor de esa problemática y del cálculo de la huella hídrica y demás, si tú ves que hay conciencia o cómo estamos actualmente en tu zona en ese sentido. Bueno, Esther, bueno, te comento, el proyecto era un proyecto mucho más grande. Yo estaba en el componente del cálculo, bueno, más de modelamiento, pero había un grupo socioeconómico y yo los acompañaba a las reuniones. ¿Qué me he dado cuenta yo? Primero, al inicio les comentaba que el proyecto surge bajo una necesidad de la comunidad, más por un conflicto que se había generado por la población y esta empresa de hidrocarburos, que es la empresa más grande de Colombia, que es Ecopetrol, eh, porque pues allí ellos argumentaban que hace 10 años había agua y ahora no hay agua y a partir de eso ya, digamos, hay un conflicto en cuanto al pensamiento, en cuanto a la oferta. Entonces, ellos no podían ver, primero, a ningún funcionario de esta empresa, ¿sí? Entonces, eso limitaba mucho las reuniones, por ejemplo, que queríamos hacer, en donde queríamos integrar pues, los diferentes actores. Entonces, al final intentamos hacerlo una vez, no fue posible porque hay personas que van con la mira, como no sé, muy ambientalista, bueno, no sé cómo lo llaman acá en España, pero en Colombia es como una persona que está sesgada a lo natural solamente, y entonces no se puede producir, y no se puede, y todo es malo. Eh, y bueno, no sé cómo hacían, pero después no las invitábamos, pero llegaban, o sea, eran las primeras que llegaban, y truncaban mucho la discusión, ¿sí? ¿Qué pasa? Estamos hablando de palma y arroz, que son para mí las federaciones más grandes de asociación de productores de Colombia. O sea, ya hay una federación que se llama la Federación de Palma y Fede Arroz. Las dos tienen unos centros de investigación muy grandes, muy potentes. ¿Y qué está haciendo Arroz? Porque conozco de Fede Arroz. Ellos ya están, pero solamente para los agricultores asociados a su federación, están haciéndoles cálculos de predicción de la precipitación, pero para la zona específicamente de su cultivo, ¿sí? Vale. ¿La limitante cuál es? Porque creo que sí hay claramente una intención, no solamente de la institucionalidad, porque hay unos sistemas de información más robustos, pero esa visión a nivel de cuenca, que creo yo que es la adecuada, físicamente y conceptualmente, porque el agua pues funciona y su ciclo se da es básicamente en las cuencas, todavía no está inmerso. O sea, como que estamos generando mucha información a escala de parcelas que tienen mucho potencial para ciertas cosas, pero para hacer el análisis de sostenibilidad, pues a nivel de cuenca, pues hay que pensar esos cálculos a nivel de cuenca. Digamos que sí hay interés, pero falta un poco más que es hacia dónde vamos. Falta un poco más de tiempo, ¿no? Para poder, digamos, aplicar todo ese conocimiento y todos esos datos, pues en estrategias o... Sí, entiendo lo que quieres decir. Pues nada, muchas gracias, Óscar, y siento no haber podido estar presencialmente. No pasa nada. Esther, una última cosa. Pasa que en nuestra región llueve básicamente todo el año. O sea, yo les digo, hay temporadas bajas, pero las temporadas bajas estamos hablando el peor escenario son 1000 milímetros, ¿sí? Pero esa percepción de que llueve a toda hora también culturalmente hace que pues, no seamos como tan razonables a la hora de hacer el gasto del agua. Ya, Entonces, algo que no comenté porque o sea, digamos, está dentro del proyecto, pero para no extenderme, es que como hay aproximadamente 100.000 personas en esta área, la mayoría de las comunidades se abastecen no de un sistema municipal, sino de sistemas comunitarios, que es otra problemática, pues, no está asociada a la agricultura, pero que genera algún tipo pues, para iniciar. gracias. Gracias y bueno, Óscar. Eh, bueno, lo acabas de comentar, ¿no? La precipitación, cuál es el déficit hídrico ahí, pues no se entiende muy bien. ¿Cuáles son habéis calculado las evapotranspiraciones ya de esos cultivos? Sí, lo que pasa es que el Proba lo que hace es, con la información de temperatura, y bueno, todos los climas que les da, No, sí generan el PROBAT lo damos en segundo de carrera y en balances los estudiantes utilizan el programa, que es un tema conocido. Y la pluviosidad mía era para ver que
evapotranspiraciones habéis empezado a calcular, o estimar el cultivo de la palma. Frente a la precipitación, ¿qué zonas de riego hay? ¿Hay riego? Sí, hay dos distritos de riego específicamente. Y bueno, pasa que, sí, es que pasa que, bueno, por tiempo, porque es que son muchas precisiones, por ejemplo, tenemos un déficit, a ver si por acá tengo. No, dime el número, no te en serio. El número específicamente. ¿Qué evapotranspiración de referencia tenéis en esa zona? Eso es un dato clave. Bueno, estamos hablando de, bueno, el cálculo que teníamos nosotros era diario, porque al final toda la información que yo te presenté es a escala diaria y luego la transformamos a escala mensual, pero estamos hablando de entre 8 a 10 milímetros. Bien. O sea, así todo. ¿Qué humedad relativa tenéis para tener esos valores? Será. Entre 70 y 80, creo que lo puse allí. Es que eso es muy alto, ¿eh? Pues falta 8, es muy alto de evapotranspiración. Sí, lo que pasa es que como se asocia tanto a que tiene mucha cobertura, o sea, si te diste cuenta, toda la cuenca. Sí, y a de Palma tenéis un coeficiente de 1. Sí. Bueno, eso mirarlo. Luego lo de la huella hídrica, ahí no ponéis ninguna referencia de trabajos que criticamos la huella hídrica porque verde azul está superpuesto. Como la huella hídrica es un concepto que han sacado unos economistas que no muy claro la física ambiental, pues bueno, miráis, hay varias publicaciones en agrónomo, entendido agrónomo como el concepto americano, en los agrónomos, la huella hídrica es un poco para la sociedad. Científicamente, pues está bastante criticada. Es water use, el uso del agua. Y ya está. Y la huella, cuando tú usas agua de riego, viene del agua verde. Así que hay que tener cuidado con la contabilidad. Sí, perdón, el contraste que finalmente se hace, bueno, por el manual, siguiendo el manual, Sí, ya es otra discusión el tema de la crítica que tiene, pero pues el manual plantea solamente huella hídrica azul frente a las ofertas. Y sí, tienes razón, o sea, lo que... Bueno, que tengáis cuidado, que no vais a meter en un lío a los agricultores. Oferta hídrica, tal y palma, y bueno, vamos, que no uséis huella hídrica, concepto de huella hídrica porque estuvo de moda. Es uso de agua, consumo de agua, los flujos de agua por el ciclo de agua que volver a ver. La demanda de agua, específicamente. Claro, y el riego, que el riego de apoyo, el riego de tal, ¿no? Es que hay que ir a campo, lo que estáis haciendo. Sí, ya. Sí, pero bueno, lo que tú planteas, sí, pero es una manera de verlo, porque... Bueno, con el FIAT, ¿tenéis relación con el FIAT? Bueno, cercanía no. O sea, pero sí está el FIAT, pero centros no internacionales que hay en Colombia, o centro internacional que tenéis apoyo. Sí. No. Pues digamos, no está incluido en el proyecto, pero... No, ya pero fíjate que la sale de agua. Bueno, yo quería preguntar porque si esa oferta y esa demanda que habéis modelizado, al final tenéis tanta disponibilidad de agua, ¿cómo puede ser que en esos meses, que además son los meses me imagino que en Colombia es igual, los más fríos, los de noviembre, diciembre, enero, que haya esa falta de agua? No, Es al revés. Sí, es al contrario, sí. O sea, lo decía, la oferta de agua está principalmente entre abril y octubre, que es cuando llueve casi el 80% de la precipitación. Ya desde noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo es muy baja la cantidad. Bueno, baja en comparado a lo que sucede en Colombia, ¿no? Estamos hablando de 500 a 1000 milímetros, que es muy poco para Colombia. Pero son los meses en donde hay bajas lluvias. Ok, ¿y no hay alguna forma de poder almacenar mejor ese agua? Bueno, eso ya serían alternativas que se plantearían ya con los actores. Vale. Comentar una cosa que, bueno, ya te diré más en detalle, pero si hubiera tiempo en tu tesis doctoral sería maravilloso establecer un vínculo entre la parte física y la social. Hasta ahora está totalmente partida. Ahí en la sostenibilidad sí que, bueno, pues juntas de alguna manera el consumo con la oferta, tal, pero la parte social queda como, bueno, vamos a hacer esto y
y a pensar en unos escenarios, pero claro, eso luego habría que volverlo, ¿no? Meterlo de alguna manera en el modelo y ver qué impactos podría producir. Digo esto porque no ha dado tiempo a verlo, pero Óscar me comentó, y sí que se ve en alguna gráfica, que la producción de palmas se ha reducido al 10% de lo que había. Es increíble, por una enfermedad, ¿no? No sé qué enfermedad, bueno, bueno, en Colombia lo llaman marchitez letal, que es algo que... Sí, bueno, es que o sea, la producción está al 10%. Si la palma era un 90% de toda la cobertura agraria, ¿a qué se van a dedicar? Si yo la pregunta que le he hecho es, bueno, ¿qué van a hacer? A pasto, seguramente vaya a pasto, efectivamente. Necesitamos carne. Cuando hacemos el recorrido, pues digamos, inicialmente estaba planteado solamente, bueno, hagamos los modelamientos y nos dan unos resultados. Y decían, bueno, la palma va a seguir creciendo, pero cuando fuimos a hablar con los palmicultores, nos dijeron de esta enfermedad letal, nos dijeron no. Y nosotros veíamos dentro de las palmas, de los cultivos de palma, ya el ganado. O sea, ni siquiera ya esperaron porque ya dijeron, esta palma se va a morir. Y ya meten Pueden tener ganado. variedades resistentes. Ahí en Indonesia y tal, lo tiene estudiado. Pero sí, pero eso ya sería otro tema muy agrónomo, pero lo que ahora el palmicultor ya lo vio inviable el hecho de seguir generando palma allí. Claro, entonces si haces proyecciones con la situación actual o más, es que no va a tener nada que ver con posiblemente lo que tengan que hacer los agricultores o ganaderos, porque es que la palma sea... Sí, ya entendí. ¿No? Entonces, ya te entendí, o sea, las proyecciones de la producción con lo que los actores. Claro, bueno, sí. o sea, cualquier proyección que hagas basándote en el business as usual que llamamos, es que no va a ser... ¿no? Entonces ahí sí que es interesante hablar con ellos y decir, bueno, ¿qué haría, no? Desde esta situación, tal, y eso de alguna manera poderlo modelar e incorporar a las predicciones. Pero bueno, yo entiendo que las tesis pueden ser infinitas. Sí. Pero bueno, ahí queda. Bueno, pues nada, muy interesante, muchas gracias. Bueno, ustedes.